instante solamente tiene la danza, tiene la audiencia. Por eso hablemos y ardamos que a danza, o cambio de día, santo patrón, San Cristóbal, Bueno, muy buenos días. Estamos aquí con Gloria Guadalupe Flores Ruiz. Ella es directora del coordinadora del Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas. Y te damos las gracias, Gloria, por haber aceptado esta entrevista. Y va a ser parte de un libro que es una iniciativa de un grupo de organizaciones aliadas aquí en San Cristóbal y que va a llevar por título de Construyendo la Sociedad Civil, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Entonces, bueno, en este libro nos interesa recoger pues la experiencia que desde las organizaciones civiles estamos llevando a cabo aquí en este estado, para que esta historia sea contada por los actores, las actoras, ¿no?, de toda esta construcción que estamos haciendo desde diferentes temáticas, desde diferentes territorios, con diferentes estrategias, metodologías. Entonces, en el libro queremos rescatar todo esto, cómo hemos hecho lo que hemos hecho. Y queremos que el libro sea como un aporte a la sociedad civil, tanto de Chiapas como del país, de otros países, pues en este afán y en este interés y un posicionamiento alternativo, ¿no?, en estos sistemas mundo en los que trabajamos, en los que vivimos. Bueno, entonces quisiera iniciar la entrevista, Gloria, pidiéndote que nos cuentes un poco quién es Gloria, de dónde vienes, dónde naciste, qué estudios tienes, dónde estudiaste. Y en esta niñez y juventud tuya, si hay algo que tú consideras que te marcó para dedicarte ahora a esto que te dedicas en el Centro de Derechos de las Mujeres. Bueno, primero agradecerles la invitación. Estoy un poquito nerviosa, pero sé que estás tú al lado, eres una compañera, conoces también nuestro trabajo, entonces eso me da tranquilidad y seguridad. Y pues agradecerte porque tú estás haciendo esta entrevista y creo que es muy importante porque conoces el proceso del centro, en su momento fuiste parte y pues eso me emociona. Mi nombre, como tú dijiste, es Gloria Guadalupe Flores Ruiz. Yo soy originaria de San Cristóbal, de aquí de esta ciudad. Soy abogada, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Y yo creo que mi primer contacto con el activismo social de manera consciente lo hago cuando ingreso al Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Yo creo que desde antes había iniciado ya un proceso muy distinto porque, por ejemplo, mi familia está basada en el matriarcado. Mi abuela sacando adelante a sus hijos sin el apoyo de un hombre. Mi madre lo mismo. Pero no tomé conciencia de ese proceso hasta cuando llego al centro, que fue en el año 2007, a mediados del año 2007. Y pues comienza ahí toda mi formación de género y también mi formación política. Y yo creo que precisamente el centro para mí marca una nueva etapa en mi vida, porque antes sí creo, bueno, soy abogada, estuve trabajando para la Procuraduría de Justicia del Estado, entonces me doy un giro total, me voy al otro extremo. Y el proceso que se inicia en 2007 con un nuevo equipo, ya después lo comentaré, incluyó todo un proceso también formativo para todo el equipo nuevo que se había integrado. Y a partir de eso, desde 2007 hasta ahorita, yo creo que ha sido para mí todo un proceso de transformación de mi forma de pensar, de mi forma de ser, de mi forma de concebirme a mí como mujer en este sistema. Y de ahí es donde pues empiezo a ver mi realidad, a tomar conciencia de esa realidad
y asumirme primero como defensora de derechos humanos, pero además ahora en un proceso en donde todavía estoy, creo que caminando en cuanto al feminismo. Siempre, entonces, todos los días. Para mí ha sido muy difícil porque es también enfrentarte a lo que la sociedad te ha dicho que debe ser una persona profesionista, una mujer. Entonces sí ha sido muy difícil, pero también muy gratificante como para ir deconstruyéndome y construyéndome. Claro. Pero tú me dices que tú eres de aquí de San Cristóbal. Sí. Entonces sí me gustaría mucho que nos contaras esa niñez tuya aquí. ¿Cómo fue? ¿Cómo era ese San Cristóbal de cuando tú eras niña? ¿Cómo viviste tú aquí tu niñez? ¿Y cómo ves el San Cristóbal de cuando eras niña? Al de ahora. Cuando fuiste una jovencita, al de ahora. A ver, para empezar, yo era un San Cristóbal muy tranquilo, muy tranquilo. Habían todavía en mi niñez calles sin pavimentar. La ciudad no era tan grande como lo es ahora, apenas comenzaban a surgir las primeras colonias. Recuerdo que en mi adolescencia, para empezar yo estudié ya lo que fue la secundaria en la zona norte. Entonces, antes del conflicto del 94, pues ahí estaban los grandes, donde están las colonias ahora, que son resultado de la invasión o de la recuperación de tierras en el 94, pues eran grandes campos, se cosechaban repollos, había todavía una colonia muy alejada sobre el periférico y era una ciudad muy tranquila, sí, más con gente pues de San Cristóbal. Después del 94 empieza a generarse otro proceso. Primero yo recuerdo la presencia de militares, ¿no? En las calles, por donde nosotros vivimos, pasaban como de manera constante los camiones de militares, y bueno, ya se da también la llegada de gente de fuera a establecerse de una manera ya más estable y comienza todo un proceso de cambio en la vida de la gente de San Cristóbal, porque empieza ya como una mezcla entre la costumbre tan cerrada de San Cristóbal con las formas de vida de las personas tanto nacionales como extranjeras que decidieron quedarse en San Cristóbal. Y también yo creo que también se vive otro momento porque la población originaria, o sea, de los pueblos indígenas, sobre todo de los expulsados de Chamula, que empezó a ubicarse en la región norte, empieza también a tener un proceso organizativo en esa zona y cada día más a tener un proceso de reclamo de sus espacios y de los espacios comunes. Entonces vino a cambiar mucho la vida de la gente de San Cristóbal. ¿Cómo serían esos cambios, por ejemplo? De mi infancia todavía recuerdo haber visto que cuando el Ladino iba por la banqueta, muchos de los indígenas con los que te encontrabas se bajaban. Yo no entendía ni lo cuestionaba, porque para mí era, pues así crecí, así era normal. Y veía más que ahora a los lacandones. También venían para vender las plumas o las lanzas. Y también hacían el mismo proceso de bajarse de la banqueta cuando iba un ladino. Y después, del 94, la forma de ser empezó a cambiar. Incluso después del 94, unos años después, también cuando se crea el Mercado del Sur, Merposur y Mercaltos. Antes comienzo, yo vivo en el centro, entonces en los colectivos te topaba solo con la gente que vivía en el centro, que era mayoritariamente mestiza. Cuando se empiezan a abrir los mercados y la población indígena que vendía en el mercado del norte a trasladarse al mercado del sur y como haber más tráfico y tránsito entre esos dos mercados, empezábamos a ver ya a la gente indígena en los colectivos y eso fue un cambio para la gente del centro, porque estos espacios comunes no se generaban sino hasta cuando a raíz de estos nuevos centros comerciales se generan esos procesos de espacios comunes para todos. Y yo creo que a mí me llamó la atención porque yo entendía eso qué significaba para la gente que vive en el centro de la ciudad, tan cerrada,
con formas de discriminación aprendidas y asumidas y reproducidas. Entonces, como que a raíz del 94 y de esos procesos de expulsión se genera un cambio en la ciudad y en la vida de todos. ¿Y tú cómo lo viviste eso? ¿Qué significaba para ti? ¿Qué sentías? Yo al principio lo veía raro, porque te digo, en el centro era distinto, pues son los del norte, son los de la hormiga, son los expulsados. Es como otro mundo aparte del que se vive en el centro. Y cuando se empezó a dar este flujo de un lugar a otro, sí fue raro al principio, pero después vas entendiendo que son parte también, ellos son parte de esta vida de San Cristóbal, de la vida comercial, de la vida cultural. Y a mí, a diferencia de lo que sucedía en las escuelas del centro y en las del norte, donde yo estudié la secundaria, pues estaba toda esta, pues los grupos de mezcla, pues los indígenas y los ladinos. Y además extranjeros y de otros estados. Ajá. Entonces yo creo que eso a mí me ayudó a tener otra concepción, porque luego ya en la etapa profesional, cuando yo empiezo a trabajar, luego en la Fiscalía de Justicia, bueno, la que hoy es la Fiscalía de Justicia Indígena, entonces hay un acercamiento más a la población indígena y originaria, y a los procesos, y a las formas de organización de su justicia. Ahí fue donde también me hizo entender que, bueno, aquí hay otro sistema de derecho, que aparte del oficial o del positivo, está fluyendo constantemente y se está transformando, ya no es algo estático. Y además de todo esto que nos compartes, Gloria, era también este 94, este cambio en la actitud y en la reivindicación de los pueblos originarios, también trae consigo como no solo el flujo de un mercado a otro, sino cómo van ocupando un territorio, ¿no? Yo creo que, a ver, la percepción cuando se dan las invasiones es, yo creo que por la mayoría de la población del centro, de injusticia. Ay, ¿cómo van y ocupan estas tierras? ¿Y por qué? Y es un delito, y están actuando mal, y esto es a raíz de este levantamiento, que se les dieron muchos, que se creen con más derechos, y también a los del centro nos van a sacar. O sea, todos los comentarios basados en prejuicios racistas y de discriminación afloraron, y era, yo creo que al menos creo que por mucha de la gente, vivido como una invasión al mismo espacio de San Cristóbal y a las formas de relación tan clasistas que se habían mantenido por años, por siglos. Y como tú dices, lo del 94 no solo aperturó ese flujo comercial, sino también lo que tú acabas de decir, ¿no? Se fueron generando espacios y cuestionando esas formas de racismo tan arraigadas en la vida de los sancristobalenses. Hasta pues ahora ver cómo la zona norte está totalmente organizada, independientemente de... Ocupada, ¿no? Sí. Bueno, ocupada. Además ya es un territorio ocupado por otras personas que no son sancristobalenses de origen. Pero a mí lo que me enseña eso es que los pueblos originarios, a pesar de que ya muchos son de la tercera generación, mantienen esas formas organizativas. Porque, por ejemplo, en la zona norte hay una mesa directiva, hay formas de generar procesos de exigencia de servicios públicos al Estado, de pues también organizar cómo van a resolver la cuestión de seguridad. Entonces sí hay como esa comunicación, cosa que no sucede en el centro, y que se está creando. A pesar de que ahorita se inició con un proceso de organización de barrios y colonias, pero pues lo que se vive en el norte es distinto. Hay un proceso organizativo consolidado, claro, y que funciona, y que por eso hace que se les llame la zona norte. Y que de alguna manera, bueno, esto ya es como una observación, cuando se dan las elecciones, sobre todo las municipales, pues los candidatos es, busquemos a quién de la zona norte para ta.
cosa diferente de lo que sucede en el sur, en el centro y en el sur. Entonces, eso es como un ejemplo de los cambios que tú dices. Y tú nos compartes esto en relación con la población indígena, pero también antes del 94 ya habíamos llegado aquí personas de otros estados, ¿no? De otros países también, pero en el 94 es un boom, ¿no? Sí. O sea, llega mucha gente, se empieza a notar más la presencia de gente que no es sancristobalense, y tampoco indígena. ¿Cómo hacia esta población, qué es el sentimiento, cómo lo vive la gente de aquí? ¿Cómo nos veían? ¿Qué decían de él? Porque empiezan a surgir muchas organizaciones, ya había algunas, ¿no? Pero a partir del 94 empiezan a surgir más también. Pues yo creo que fue visto más como, bueno, nos traen costumbres también distintas a las nuestras. Tal vez no son buenas. Pero, a ver, desde mi experiencia, yo vivo en uno de los barrios del centro, entonces sí llegaron gente de fuera, pero ¿cómo decir? Construyeron relaciones con la gente de San Cristóbal y yo no noté que hubiera como malos comentarios. Creo que era como ir conociendo las costumbres, las formas de pensar, pero creo que eso sí, de cierta manera se mantuvo todavía como la forma tradicional del ser sancristobalense frente a esas otras formas de pensar. Y lo digo ahora porque, por ejemplo, decíamos, pues quien vive allá yo creo que es zapatista. Entonces, pues mejor con cuidado. Sí le hablamos y todo, pero con reserva. Entonces creo que así fue como se vivió al principio con las personas que fueron viniendo de la Ciudad de México en especial. Y que de alguna manera hicieron visible como su posicionamiento en algunas conversaciones y por eso. Entonces, yo creo que de esa manera fue como se les vio. Y tú, tu vida de estudiante, ¿por qué estudiaste Derecho, Gloria? ¿Qué te llevó a interesarte en esa carrera? ¿Cómo fue tu vida de estudiante? Yo creo, yo desde pequeña sabía que quería ser abogada, que quería estudiar Derecho. Y fue porque yo consideraba que a través de el ejercicio del derecho se podía buscar la justicia. Aún creo en eso. Entonces, por eso me llamó la atención. De hecho, como estudiante fui muy tranquila, aplicada, pero ahora sí puedo hacer una crítica en relación a mi formación profesional. Yo creo que en el espacio de la universidad y de la facultad se pudo haber hecho más, porque estamos, al menos en San Cristóbal, estamos rodeados de tanta riqueza cultural y de otras formas de justicia y de otras formas también de intervención hacia el logro de esa justicia, como es la del derecho de los pueblos indígenas o los pueblos originarios, que se desperdicia. Se desperdicia el poder formar a los jóvenes y a las chicas con esa visión social del derecho y de realmente a través de tu formación profesional aportar a un cambio en la sociedad. Entonces, yo creo que hay gente talentosa, jóvenes, brillantes en la universidad y en la Facultad de Derecho a los que se les está desperdiciando. Y yo creo que ese es como lo que ahora veo, ¿no?, de mi formación. Había como el sistema tradicional de la enseñanza y muy poco se nos se creaban proyectos para poder aportar desde la práctica durante la carrera a una transformación social. Y bueno, esto lo digo porque sí, la formación en mi caso fue muy tradicional
creo que se pudo y aún se puede hacer más y sacar a los jóvenes de creer que el litigio te puede hacer rico, te sirve para ocupar un cargo político o para ser un funcionario tal con un buen salario, cuando realmente hay muchísimos problemas en la sociedad, en diversos sectores donde puedes aportar para transformar y para realmente aportar en la búsqueda de la justicia. Y esta búsqueda de la justicia que dices que desde niña tú ya te interesaba, ¿no? Era una inquietud que ya traías de buscar la justicia y tú veías estudiar derecho como una forma para alcanzar esa justicia. O sea, tú ya percibías que había injusticia o injusticias. Sí, sí. En ese entorno en el que tú creciste, digamos. Sí. Por ejemplo, por una o por otra razón, en los barrios de San Cristóbal siempre los vecinos somos muy comunicativos. Y aún cuando se le ve el lado malo, yo creo que eso es bueno, porque frente a cualquier situación, pues todo el mundo se entera y sale. Pero también así llega la información. Y bueno, nos enterábamos de que el vecinito tal está detenido por tal razón. Y eso no es cierto, y es porque el patrón, como él no hizo tal cosa, pues le inventó tal delito y está ahí. Y es pobre y no hay quien lo defienda, y a pesar de que hay un defensor social, pues no le presta la atención necesaria. O te enteras por la radio de que tal persona que es indígena está detenido y que es por robar lo mínimo, y no hay quien pueda apoyarlo porque pues necesita dinero y no tiene cómo pagar, apenas habla español. Y bueno, o lo otro es también mi propia situación, porque te decía, mi mamá nos formó a sus 3 hijos, y cuando pidió el asesoramiento de un abogado para poder demandar la pensión alimenticia, pues el abogado se hizo guaje, nunca resolvió el asunto. Solo le sacó dinero. Y el dinero que no tenía. Entonces, como que sí percibí como todas esas formas de injusticia, y también ahí ya empezaba de cómo puedes usar tus conocimientos o ciertos conocimientos para aprovecharte de otras personas. Entonces eso tampoco es correcto, ni justo, ni ético. Entonces es así como tú, digamos, estudias para ser abogada. Sí. Y tu vida ya profesional, ¿cómo es que llegas a esta fiscalía que nos... ¿Ahí inicias tu vida profesional ahí o desde antes? No, ahí inició. A mí en la universidad me tocó hacer servicio social, pero de servicio social comunitario. Y lo hice en la región Sierra de Chiapas. Fueron 2 meses, entonces a mí me tocaba como dar asesoramiento a las autoridades agrarias, comisariado ejidal o autoridades municipales. Ahí es como el primer contacto, y uno percibe que pues se necesita realmente como aportar a las personas de los ejidos y comunidades, porque pues no tienen la asesoría debida por parte de la Procuraduría Agraria o por parte de los jurídicos municipales. Pero ya mi vida profesional inicia así en la Procuraduría de Justicia del Estado. En ese entonces creo que se le llamaba Subprocuraduría de Justicia Indígena, ya no recuerdo. Y fue por suerte. O sea, nunca fui a buscar trabajo ahí, sino yo iba caminando por la calle y uno de mis profesores de la universidad me dijo que lo fuera a ver, y ya lo fui a ver y me dijo si estaba trabajando. Le dije que no, entonces me dio una tarjeta, me recomendó con una persona de la Procuraduría. Estuve a prueba 2 meses y me contrataron. Ahí empiezo. Y pues para empezar, el trabajo que realizan es muy pesado. Entonces eran jornadas pesadas de 9 a 1, 2 de la mañana, si habían detenidos te quedabas, pero pues sí te puedes dar cuenta de la necesidad de los pueblos, de contar con la asesoría, de contar con una traducción en la variante que sea adecuada, y también la situación de las mujeres, porque al principio me tenían en una mesa que conocía de todos los delitos. Cuando se reorganizan y crean una mesa para delitos sexuales, para atender específicamente a mujeres,
pues te das cuenta de la violencia que se vive o que vivimos. Recuerdo de un caso en donde una señora llegó con la cabeza partida. El marido borracho la golpeó y la sangró. Lo detuvieron y se estaba realizando todos los trámites dentro del término que establece la ley, pero la señora al final de cuentas otorgó perdón. Entonces sí me tocó estar como en diferentes mesas, también estuve en la de homicidios y a mí sí te mueve porque para empezar no están asistidos por abogados o por defensores cuando la ley te dice que sí. El defensor solo llega a firmar cuando ya terminaste la declaración preparatoria. Y a veces es bien fuerte lo que vives porque son hombres y mujeres que caminan varias horas para poder llegar a donde hay transporte y de ahí trasladarse a la ciudad. Entonces, y también eso por un lado, por parte de las personas que solicitan como el servicio, pero también está la otra parte de los servidores públicos, en donde pues también son muchísimas horas. No justifico porque también se da la corrupción. A veces trabajas de acuerdo a la línea que te da el jefe, que la recibe de su superior. Y lo más fuerte es que por falta de dinero las personas no pueden tener una defensa adecuada. Y a veces por cuestiones políticas, quienes son inocentes, se trabaja todo para que aparezcan como culpables. Entonces, ahí yo creo, a mí lo que me dejó esto es de cómo la justicia se puede mover según el dinero o según el interés político en el asunto. Y también tiene que ver aquí, Gloria, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero la nuestra ha sido a veces ni siquiera es necesario que los agresores o los culpables de algún delito, en este caso contra mujeres, y supongo que es igual con todos los delincuentes, den un dinero, ¿no? Haya corrupción. Muchas veces nos encontramos con que el mismo machismo también hace que las autoridades se pongan del lado de los agresores y culpen a las mujeres del delito en contra de ellas, ¿no? Sí, y aún cuando el servidor público sea una mujer, aún así hace ese tipo de señalamientos de, ay, pero pues mira, ¿para qué denuncias si lo vas a perdonar? O de seguro, pues ¿tú qué hiciste? Tú estuviste de ofrecida y te lo buscaste y por eso te pasó esto. Entonces, algo has de haber hecho, ¿no? Entonces, como tú dices, no solo es la corrupción y el dinero, yo creo que está también el machismo en hombres y mujeres que están encargados de procurar justicia. Y también, además del machismo, todos los prejuicios raciales. También, porque si es un indígena, es contra el indígena, ¿no? O si es pobre y el que lo acusa es rico o el acusado es rico, también es todo contra alguien que es pobre, ¿no? O indígena o mujer. Se reproduce esto también en este sistema, ¿no? Sí, y ahorita que tú dices, estoy reflexionando en que a pesar de ser una fiscalía indígena y tener dentro de su equipo a abogados indígenas, también se daba esta situación de desigualdad, porque estaba, como tú dices, el indígena pobre, pero entre indígenas. El indígena pobre, pero está el indígena con un puesto político, que tiene dinero y que entonces habría que apoyarlo porque hay que quedar bien con el diputado, con el presidente municipal, con el síndico, que es el que está apoyando a este familiar, que está presentando una denuncia en contra de este pobre este indígena pobre. Entonces, ahí se notan como esas también relaciones de poder y de desigualdad muy marcadas entre indígenas, entre el que es pudiente porque tiene dinero, porque tiene puesto político o porque es familiar de tal o cual persona. Entonces, frente al otro que no tiene esa posición. Gloria, tú nos decías hace un momento, creo que es la forma de alcanzar la justicia, el estudiar Derecho, y sigo creyendo en ello, Sigo creyendo, dijiste. sí.
¿Cómo, a pesar de que tú ya viviste desde adentro de estas instancias de administración, procuración, aplicación de justicia, esto que impide precisamente que haya justicia, cómo es que sigues creyendo que ese es el medio para lograrlo? A ver, voy a explicar, a ver si puedo explicar. Yo creo que si no hubiese llegado al centro y si no hubiese visto las otras formas de hacer justicia, me hubiese decepcionado. O sea, el sistema positivo pues tiene herramientas, hay procedimientos, pero yo creo que también el sistema tradicional y el sistema autónomo, que es donde nosotras hemos trabajado, tiene otras formas de construir y hacer justicia. Y en este caso para las mujeres. Y nos ha tocado estar negociando en esos espacios con esos usos y costumbres que generalmente o en muchos casos discriminan a las mujeres, pero lo hemos podido hacer con éxitos relativos, pero se ha podido hacer. Entonces yo creo que eso es lo que me sigue, por eso sigo diciendo que a través del derecho, del ejercicio de los derechos y del litigio de esos derechos, en todos los sistemas aún se puede hacer justicia, incluso en el sistema positivo, en el sistema oficial, como le decimos nosotras, es difícil porque te topas, como tú dices, frente a un servidor público que puede ser corrupto o no, que puede actuar de manera machista y solidaria con otros hombres o no, que puede actuar por influentismo o por quedar bien con alguien superior o no. Pero sí se ha podido, creo que se está tratando de hacer, pero a mí lo que me llena es que es desde el ejercicio de derechos de las mujeres a quienes nosotras acompañamos. Por eso sigo diciendo que creo en la justicia. O sea, la confianza a ti te la da donde estás trabajando ahora actualmente. Y la forma en cómo estamos. La forma en que ustedes lo hacen. Y antes de que nos cuentes con más profundidad cómo hacen el trabajo en el centro, ¿cómo es que llegas tú al Centro de Derechos? ¿Hace cuánto tiempo? En 2007 dijiste, ¿verdad? Creo que sí, llegué a mediados de 2007 y llegué justo porque me corrieron de la Fiscalía Indígena. Entonces me quedé sin trabajo y una convocatoria y dije, bueno, voy a ver qué pasa. Y pues me entrevistó Alma, que era la anterior coordinadora, y pues me aceptaron. A mí me llamó la atención porque también venía ahora sí me llama la atención porque mi antecedente era la Procuraduría. Entonces es como, ¿qué confianza hay en una persona que viene de la Procuraduría a integrarse a una organización no gubernamental? Pero pues me dieron la oportunidad, ahora yo lo entiendo y lo agradezco. Y bueno, es así como llego. Yo digo que es la vida y son el destino, así como entré a la Fiscalía Indígena, que me permitió conocer el contexto de la justicia tratándose de pueblos indígenas desde el sistema oficial, así llegué al Centro de Derechos. Llegué en 2007, justo cuando se estaba reestructurando la organización, entonces fui parte de un nuevo equipo. Se contrató en ese entonces a 2 abogadas más, pues Alma también acababa de comenzar a integrarse en el centro y también venía de un proceso de procuraduría. Y pues bueno, así es como comenzamos. Nada más que en el caso de Alma ella tenía una formación feminista, la mayoría de las que integramos el equipo no conocíamos el posicionamiento del centro, entonces comienza primero toda una capacitación con el equipo, una formación con el equipo, y en la práctica y en la formación constante que tenemos, pues ahí hemos ido construyendo y construyéndonos y deconstruyéndonos. Cada día. Oye, Gloria, y tú llegas entonces de esta manera al centro. Cuéntanos un poquito del Centro de Derechos de las Mujeres. ¿Por qué surge? ¿Cuándo surge? ¿Cómo es este inicio del centro? ¿A raíz de qué? ¿No? ¿A interés de quién? ¿Iniciativa? ¿Para qué? Y cómo este inicio y objetivos iniciales del centro lo sientes coincides tú con ellos, esta misión del centro, su posicionamiento político,
si coincides tú o no, pero cuéntanos un poco la historia del centro. Bueno, ahí quiero aclarar que Lupita la conoce también. Sí, pero tú eres la entrevistada. Yo soy la entrevistada. Bueno, el centro surge a raíz de un encuentro convocado por el Movimiento Independiente de Mujeres. Se esperaba un encuentro de cerca de 300 mujeres, llegaron más de ese número, cerca de 3,000 mujeres, y fue un espacio de denuncia, ¿no? En donde se compartió la impunidad que vivían las mujeres, la violencia extrema que estaban viviendo, y cómo a pesar de que existían organizaciones ya de derechos humanos, no existía una que atendiera en específico la situación de las mujeres. A raíz de eso es que se ve como una necesidad y una propuesta el crear un centro que atendiera específicamente a las mujeres, y surge de esa manera el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Comienza ya a funcionar legalmente como una asociación civil constituida en 2004. Y pues desde su nacimiento es muy claro que el centro tiene como objetivo la transformación de las desigualdades de género entre hombres y mujeres, de etnia o culturales entre mestizos y ladinos, y la de clase entre pobres y ricos. Y a partir de ese entonces es donde se va definiendo la forma o las estrategias para alcanzar ese gran objetivo. En un principio se trabajaba por áreas. Estaba el área de formación, el área de formación o de educación, el área de análisis político, la coordinación y el área de defensa. Como te decía, durante 2004 hasta 2007 se genera un trabajo importante en las comunidades, pero todo desde San Cristóbal. Entonces había un equipo que viajaba a la zona norte a realizar el trabajo formativo, también el trabajo de sensibilización o de información a los pueblos, a las comunidades, sobre los derechos de las mujeres. Y en 2007 se hace como un alto y se hace una evaluación de los logros alcanzados en razón de ese objetivo, y se ve la necesidad de tener o de establecer más cercanía con los municipios o comunidades en donde, de acuerdo a lo que se había estado documentando en el centro, era necesaria nuestra presencia. Y a mí ya en 2007 me toca ese proceso donde se realiza un diagnóstico en las regiones para conocer dónde existen posibilidades reales de trabajo con las mujeres. Fue un trabajo de cerca de un mes. Estuvimos realizando pues, ese diagnóstico en diferentes municipios de la zona altos, de la zona norte, de la zona frontera, de la zona sierra, y se determinó que se iban a crear 2 sedes, además de la de San Cristóbal. La sede Yajalón y la sede Comitán. Cada sede con un equipo integral, una educadora o formadora, 2 promotoras y una abogada, que estuviera cercana también a los procesos de las mujeres para hacer el acompañamiento y el litigio de esos casos. Aquí también quiero mencionar que la defensa o litigio que se hacía en el centro también se llegó a la conclusión de que estábamos funcionando, o que el centro estaba funcionando como un bufete jurídico, y que entonces tampoco estábamos aportando a la construcción de la autodeterminación de las mujeres, porque pasaban de depender del marido a ahora depender de la abogada y del centro, que le dijera qué hacer, si estaba bien o no. Entonces eso también hizo que la defensa se planteara de otra manera. Aún quiero aclarar, desde la creación del centro se había pensado en una defensa participativa, donde las mujeres, a través del ejercicio de sus derechos y de acudir a los juzgados, estuvieran adquiriendo herramientas para que en determinado momento fueran ellas las que decidieran su destino, o sea, su propio caminar, y no la abogada. Y además, a partir de ese darles herramientas sobre sus derechos, fortalecerlas. Y eso no se había hecho, se había perdido en algún momento. Y entonces, como que la realidad de las mujeres te rebasa de repente y te hace que te desvíes un poco, ¿no? Así es, y entonces
Se hace esta reestructuración, hacemos el diagnóstico, se hace la evaluación también de las estrategias y bueno, a partir yo creo que de principios de 2008, bueno ya había iniciado en 2007, comenzamos con esta reestructuración. Entonces te decía, se hacen los equipos integrales, se apertura la sede Yajalón y la sede Comitán, la sede Yajalón para atender comunidades de la zona norte selva y en Comitán para atender comunidades también de la región frontera sierra. Y bueno, se revisa las metodologías y se establecen también las estrategias que ya venían funcionando, pero que también nos habíamos perdido. Y a partir de eso empezamos a delimitar nuestras estrategias para el logro de ese objetivo. Entonces, ya hablamos ahora sí, ya no de áreas, sino de estrategias. La estrategia de sensibilización o de información a la comunidad, la estrategia de formación que se mantiene o de educación con las mujeres para pues, formarlas y fortalecerlas. ¿Qué es formación en derechos de las mujeres, supongo? No. Implica varias cosas, género, derechos, identidad y la estrategia de organización, que estaba dirigida a organizar colectivos de mujeres o colectivos comunitarios de mujeres que funcionaran como esos espacios donde las mujeres de las comunidades pudieran llegar, contar su situación y ese colectivo acompañar, realizar acciones políticas de defensa o acompañamientos incluso jurídicos. Y la estrategia de defensa propiamente. Pues esta estrategia de defensa ya con una metodología que buscara la construcción de la autodeterminación de las mujeres. Y esto implica dotarlas, fortalecerlas, dotarlas de herramientas, que ellas fueran asumiendo la parte de su proceso y que pudieran incluso hacer su defensa, su propia defensa y no necesitar de una abogada. Esto creo que, bueno, estas 4 estrategias son resultado de esa reestructuración de 2007. Y bueno, empezamos a funcionar en estas sedes, empiezan los equipos a organizar su agenda de trabajo, empezamos a hacer, bueno, creo que desde antes ya se hacía, pero se retoma de la experiencia anterior estas reuniones de evaluación mensuales para conocer como los logros, las dificultades, cómo seguir el trabajo, son reuniones de conducción política. Y esta primera etapa también, bueno, esta segunda etapa fue buena porque nos permitió consolidar pues nuestro trabajo con grupos de mujeres en esas regiones. Y yo creo que en estos 2 últimos años también hemos estado como evaluando que nos hemos como estancado en el proceso de ampliar o de tener un mayor impacto en la comunidad, porque el trabajo se redujo más a esos espacios pequeños con mujeres. No ha impactado, no hemos podido impactar en la vida comunitaria. Gloria, antes de que continúes con esta historia ya la actual, digamos, del centro, me gustaría preguntarte que nos cuentes. Yo recuerdo que cuando surge el Centro de Derechos de las Mujeres, surge después de todo un trabajo de encuentros y talleres con el Movimiento Independiente de Mujeres, de esta necesidad que ubicábamos en ese tiempo, todas, ¿no? las que participábamos en este proceso, que había mucho desconocimiento de los derechos, ¿no? Y por otro lado, que muchas mujeres no nos considerábamos sujetas de derechos, por otro lado. Y también en una consulta que se hizo con las compañeras de las comunidades, se identificó que la prioridad para ellas era la cuestión de la tierra. Entonces, el inicio, digamos, del centro, mucho no eran, sí, los derechos de las mujeres, que era la gran preocupación, sobre todo después de este encuentro que nos cuentas contra la impunidad y la guerra, la violencia, la impunidad y la guerra. Empieza básicamente el trabajo a la copropiedad de la tierra, ¿no? Enfocado a construir esta posibilidad
de que ya que no hay, no es posible pues que haya otro reparto en esta tierra, ya no hay tierra para repartir a las mujeres, sí se veía como la posibilidad de que se pensara en la copropiedad, ¿no? Y el centro hizo mucho trabajo para esto en un inicio, pero también se llevaban casos de otro tipo de violación a derechos, ¿no? Y se formaron un grupo de defensoras populares, que se le decía en ese tiempo, que eran las que en las comunidades, que supongo que ahora son los colectivos comunitarios, ¿no? Como que se transforma la estrategia. No sé, digo, es lo que yo te pregunto, porque en un inicio no se pensaba en estos colectivos comunitarios, sino defensoras populares que fueran como el enlace en la comunidad para el centro, para llevar los casos, ¿no? Y por otro lado, también pues no se pensaba en esto de las sedes, o sea, en la historia del centro pues ha ido cambiando mucho. Ahora que te escucho me doy cuenta cómo han ido avanzando en estrategias, en metodologías, en fin, en hacer otras sedes. Pero esta historia, ¿cómo es que el centro, porque ya, como no me has hablado nada de esto de la copropiedad y fue algo tan importante, por eso te pregunto, cuéntanos cómo fue esta experiencia y cómo ahora lo enfocan hacia esto que nos cuentas. Bueno, ahorita que tocas este punto, que se me pasó, también quiero aclarar que dentro de las mujeres que impulsaron, además de las compañeras que asistieron a este encuentro, la creación de este centro, pues estuviste tú, Lupita, Mercedes Olivera, pues que es la fundadora, tú fuiste socia del centro también, Marta Figueroa y otras compañeras como Flor, Adi y otras más que pues son las impulsoras de lo que hoy es el centro. Y como bien dijiste, en un principio, incluso en el centro en 2004, se hizo una investigación sobre las mujeres y el acceso a la tierra. Y dentro de las conclusiones o de los datos que arroja este trabajo de investigación es que prácticamente del 100% de la propiedad social en Chiapas, solo menos del 20%, creo que un 18%, estaba titulada a favor de las mujeres y eran porciones de tierra muy pequeñas, y se veía cómo en el caso de la tierra, el no tener acceso, a la tierra también dificultaba el ejercicio de sus derechos, de poder decidir, de poder acceder a los espacios de decisión, y hacía como permanente esta dependencia de las mujeres hacia los hombres, sobre todo porque se encontraba que muchos de ellos estaban migrando y entonces las mujeres se quedaban a cargo de la familia, pero también a cargo de pagar las deudas, a cargo de cumplir con los trabajos comunitarios o ejidales y también en algunos casos pues a trabajar la tierra, y que al regresar los maridos pues o regresaban con otra pareja y la sacaban o vendían la parcela o el solar sin que se reconociera el aporte que ellas habían realizado para el sostenimiento no solo de la familia, sino también de esa participación o ese reconocimiento por parte de las autoridades ejidales. Y entonces desde 2004, como tú acabas de decir, se empieza a plantear el tema de la copropiedad, de la tenencia de la tierra. Esto significaba no que ahora la tierra se titulara a favor de las mujeres, sino como una tenencia familiar. Y aún se ha seguido trabajando, se hizo, antes de eso, la investigación se refuerza con los casos que se habían dado acompañamiento en el centro. Un número importante de los casos son de despojo, y en los casos de despojo también se encuentra la violencia familiar o incluso la violencia comunitaria muy fuerte hacia mujeres que están defendiendo esa posesión o su título de derechos sobre la tierra. Y nos dábamos cuenta que no es una cuestión solo de la ley, sino también de las normas culturales que dicen
que la tierra es de los hombres, que es del jefe de familia, porque él es el que sabe, él es el que puede decidir, y entonces esta cuestión cultural hacía que se ejerciera mucha violencia hacia las mujeres que tenían tierra, porque o los hijos ya la querían, y a pesar de que la madre pues estaba bien y demás, la obligaban, la presionaban, acudían con las autoridades se unían y al final de cuentas obligaban a que la señora dividiera la tierra o les entregara el derecho al hijo menor o al hijo mayor según la región. Entonces los casos de despojo en donde existía una marcada violencia muy fuerte junto con esa investigación, pues llevaron a impulsar o a empezar a hablar de la cotitularidad. Ahora ya no le llamamos copropiedad, sino cotitularidad, porque propiedad ya implica un posicionamiento también privatizador. Entonces, hemos estado trabajando en eso y hemos también hecho desde hace varios años, y desde que el centro se crea, toda esta reflexión en relación al origen de la propiedad social en México, y encontramos pues que al principio fue dotada en colectivo para los pueblos, y que cada familia tenía un espacio dado para cultivar y para vivir, pero siempre fue pensado como algo común, no como una propiedad individual o privada. Y que es a raíz de la reforma del 92 con Carlos Salinas, que hace esta reforma agraria, donde se sientan las bases para lo que nosotros decimos la privatización de la tierra y la individualización de la tenencia de la tierra, porque en su momento con el Procede, FANAR, y ahora tiene otro nombre que no recuerdo, pues está titulando y certificando solares y parcelas a favor de una persona. Entonces esa persona puede decidir qué hacer con ese derecho sin importar la esposa y los hijos. Entonces vemos cómo también a lo largo de la historia hay un rompimiento a través de las políticas neoliberales de esa posesión colectiva de la tierra y del beneficio para la familia. ¿Y cómo el Procede, ahorita que lo mencionas, que ahora ha cambiado de nombre, pero la intención es Sí, creo que se mismo? llama Raja, no tengo el nombre, pero sí acaba de cambiar. Como se hizo el cambio de Oportunidades a Prospera, también pero es lo mismo, es el mismo mecanismo. Con este programa que pues lo que busca es otorgar los títulos de propiedad individual, ¿verdad? Aunque no lo dice así en su intención, digamos, el programa, pero están titulando a favor de hombres. En algún momento se hizo aquí en San Cristóbal un foro para analizar el Procede en ese tiempo, y hubo testimonios de hombres de las comunidades que decían que habían aceptado el Procede, que le pidieron al técnico que titulara a favor de la esposa, y los técnicos se negaron, dijeron que no se podía, que estaba prohibido, aunque no estaba escrito en el papel, en la intención del Procede, pero sí al llevarlo a la práctica era desde esta concepción machista de desigualdad, que le negó a las mujeres la oportunidad de que a través del Procede pudieran haberse convertido en titulares de la tierra. No sucedió. Entonces, bueno, este programa una vez más pues también despojó a las mujeres de esa oportunidad, de ese derecho, ¿no? A ver, te cuento un poquito esto. Cuéntanos. Regreso un poco a los casos. Te digo, casos de violencia muy fuerte, pero incluso cuando se da el Procede, creo que en Chiapas llega, por el mismo conflicto armado, se echó a andar en el 96. A nivel nacional se echó a andar en el 93, pero en Chiapas fue años después, precisamente por el conflicto armado. Y el Procede, dentro de sus requisitos para poder certificar, porque hay como varias etapas o líneas. En ese entonces el Procede, que es la certificación, podía ser la certificación o la delimitación del perímetro, o sea, solo de conocer como las colindancias de tu ejido y no fraccionar al interior. La otra era que aceptaras la certificación del perímetro y además la parcelación y la titulación de solares. Algunos ejidos no aceptaron, solo aceptaron lo que fue el área, pues el perímetro. Pero bueno, eso por un lado. Pero además el Procede te exigía
como requisito el que no existieran conflictos internos para poder llevar a cabo el programa, y el de contar con un reglamento interno o un estatuto comunal. Y justo en 2006-2007 llega al centro un caso de discriminación de mujeres con base en un reglamento ejidal. Fue el ejido Bellavista, en donde pues ese reglamento creado por la asamblea, creado en asamblea, porque así dice la ley, aprobado en asamblea, inscrito en el Registro Agrario Nacional, pues pasó, y a partir de ese momento surte efectos jurídicos, se nace a la vida, es justiciable. Y pues con base en eso, la asamblea y el comisariado ejidal en 2006-2007 pues empieza a pedir que las mujeres que estuvieran casadas con hombres de fuera pues se salieran. Entonces eso también es un ejemplo de cómo el procede, al no tomar en cuenta la desigualdad de género existente en la vida comunitaria, lo que vino a generar fue una mayor perpetuación de esa desigualdad y de esa violencia, porque pues nunca, no se tomó en cuenta que para empezar no hay igualdad entre hombres y mujeres. Obviamente esa falta de igualdad o esa existencia de relaciones desiguales de poder al interior o en la vida comunitaria iba a generar que la mayoría de los títulos fuesen a favor de los hombres, porque hay todo un contexto cultural y una costumbre o una práctica cultural que no reconoce derechos a las mujeres. Además de, no fue solo el procede, sino que las mismas reformas que se han presentado al artículo 27 siempre fueron pensadas en razón de las necesidades de los hombres. Y cuando llega el procede, pues lo único que hizo fue como legalizar el despojo de las mujeres. Y eso creo que como organizaciones nos ha hecho falta como denunciar de manera, con argumentos y legales, porque las pruebas las tenemos. Claro. A nivel nacional, ese porcentaje de 20% de mujeres titulares de derechos frente a un 80% es una prueba clara de que la reforma del 92 se hizo sin tomar en cuenta esas relaciones desiguales de poder. Y además, este 20% que mencionas a nivel nacional, nos hemos encontrado también, Gloria, con casos de mujeres que tienen la titularidad de la tierra, pero no ejercen los derechos agrarios, que es diferente. Sí, esa es la Cuéntanos otra situación. Un poco. Ajá. Puede ser que seas titular, pero quien te va a representar sea tu hijo o tu esposo. Porque pues no te va a veces no te asumes, como tú dices, como con derechos, pero aún asumiendo te vas a enfrentar con una asamblea que no te va a dejar entrar, que no te va a dejar opinar, y si tú quieres hablar, se van a burlar, te van a decir que no sabes, que solo les estás haciendo perder el tiempo. Entonces, son todas esas formas de relación desiguales que no fueron analizadas por el Estado antes de echar a andar ese proceso, que aún sigue pues llevándose a cabo. Nosotras hasta el año pasado creo que teníamos registrado de los aclaro, está el Procede, FANAR y ahora este otro programa que tienen como objetivo, y de acuerdo a lo que anunció el presidente Peña Nieto muy al inicio de su gobierno, de regularizar la tenencia de la tierra a través de un proceso de urbanización. Es decir, el Procede solo es la antesala para que los ejidos y comunidades se transformen al dominio pleno, que es en sí la propiedad privada. Pero nos dimos cuenta que a nivel nacional, hasta hace el año pasado, menos del 1% había adquirido el dominio pleno. Esto es una esperanza, porque por algo, a pesar de que hay Procede, no han dado este paso hacia el dominio pleno. O sea, se han mantenido con el proceso organizativo ejidal o comunal. Lo mantienen. Lo mantienen. O sea, estas figuras ejidales y comunales todavía tienen esta fuerza. Todavía tienen esta fuerza. Porque sí hay algunos lugares donde ya la asamblea ejidal, la asamblea comunal, ya no es lo que fue, ¿no? Ya no tiene ese mismo peso. Y fuerza. Yo creo que, te digo, ese 1% implica que todavía hay esperanza, sí. Y que incluso en Chiapas, nosotras teníamos que solo cerca de 76 núcleos agrarios habían sido transformados a dominio pleno. Creo que son más en la zona de la Frailesca
costa y ya, donde se concentran los que han adquirido dominio pleno. Bueno, pero esto es en cuestión de la Sí. cotitularidad de la tierra, que ahora es como lo trabajan, ¿no? Bueno, para irme centrando, como desde 2004 se ha trabajado este tema en el centro, en 2012 hacemos otra investigación para encontrar y construir los argumentos que nos sirvieran para sustentar la cotitularidad de la tierra. En 2012 nos permiten acceder a diferentes reglamentos y estatutos de las residencias de la Procuraduría Agraria y nos encontramos con ese mismo patrón. O sea, hay reglamentos y acuerdos comunitarios, no en reglamentos, pero sí en acuerdos comunitarios como agregados a los expedientes, en donde se habla de que la mujer pues no puede entrar. Por ejemplo, yo recuerdo uno, ya no recuerdo en qué región exactamente, en qué residencia decía, mujeres y perros no se aceptan en la asamblea. Eso no va a aparecer en el reglamento, pero está sustentado con un acuerdo con sello del comisariado. Entonces ahí te demuestra, bueno, tal vez el reglamento no lo dice, pero ¿y la práctica? Y a mí me llamó la atención porque fueron generalmente reglamentos que son de ejidos que están dentro del proceso de certificación, pero no de los ejidos viejos. Sobre esos no nos dieron acceso. Entonces, no sé, yo me imagino que porque vamos a encontrarlo algo semejante al reglamento de Bellavista, este reglamento fue inscrito en 2001. Entonces los que nos dieron fueron de 2008, 2009, 2010, hasta 2013. No, 2012, porque en 2012 lo hicimos, pero de años anteriores no. Y tiene que ver con que muchos tampoco habían sido, no tenían reglamentos, pero pues yo me imagino que así como en el ejido Bellavista existe un reglamento que contenía un artículo así. Porque en Bellavista están dando la lucha a 3 mujeres, parece que son 3, que por casarse con hombres de fuera de su comunidad las expulsan, ¿no? Las quieren expulsar y despojarlas de su tierra. A ver, Bellavista, yo creo que también es un caso que nos ha servido de experiencia de cómo intervenir, porque nosotras intervenimos desde el derecho positivo y sí se logró la nulidad de ese artículo, pero no se transformó la práctica. Entonces, a ver, Bellavista es un ejido que no ha sido certificado, donde hay una lucha consciente de no aceptar el procede. Pero en el caso de las mujeres pues se da esta situación. Pero yo creo que nuestra intervención, como tú dices, fue solo ver la solución desde el derecho positivo, cuando habían otras formas de poder ir contribuyendo a la transformación de esa realidad sin verse como aquí están las mujeres y el resto de la población, sino de cómo ir generando esos espacios para desde ellas transformar esas prácticas. Y bueno, ahí siguen, como tú dices, están estas mujeres que ellas no salieron y no van a salir del ejido porque pues no asumen que son de ahí, que tienen derecho a permanecer ahí y que no las van a sacar. Pero tampoco las dejan participar en los espacios amplios de decisión. Si hay trabajos comunitarios no las llaman, entonces viven ahí, pero como aparte. O sea, pero siguen dando su lucha las compañeras. Siguen dando. Oye, Gloria, como para ir cerrando esta parte del trabajo del centro, sé que es muy extenso y muy importante, pero me parece que para efectos del libro, lo que queremos plasmar, a reserva de que tú quisieras mencionar alguna otra cosa, como que refleja este trabajo, este posicionamiento del centro ante la desigualdad de las mujeres, la violencia y su actuar, sus estrategias de construcción. Solo quiero preguntarte otras 2 cosas de esto. Una es, tú mencionabas que de las nuevas formas que encuentras para encontrar la justicia es, llegas al centro y tú encuentras este derecho pues por la cultura, ¿no? Este otro derecho de los pueblos originarios, pero también hablabas del derecho autónomo. ¿Qué es esto del derecho autónomo? ¿Cómo ustedes inician con esta
este nuevo enfoque o perspectiva, no sé cómo le llaman. Eso es una pregunta que te quiero hacer. Y la otra es, en todo este trabajo del centro, ¿qué significa para las mujeres trabajar conjuntamente con ustedes? A ver, también desde que se crea el centro se reconocen que en Chiapas existen 3 sistemas de derecho. El sistema tradicional o de los pueblos originarios, el sistema autónomo, que es el que emana de la propia organización y construcción autónoma de los grupos zapatistas, y el sistema positivo u oficial. Entonces, a ver, yo te decía que para empezar, cuando yo llego y me topo con que ahora ya no es un sistema de derecho, son 3, es eso, ¿no? Es otro paradigma para ti. No, me costó mucho al principio entender y asumir, pero la misma práctica y el ir ahí con las autoridades tradicionales, en algunos casos con autónomos, pues es que sí es cierto, es otro sistema de derecho, tan válido como el sistema oficial. Pero, por ejemplo, en el sistema autónomo y en el sistema tradicional creo que hemos tenido mayores resultados en razón del objetivo, que es también la autodeterminación de las mujeres, porque en estos sistemas, pues las compañeras provenientes de los pueblos donde están establecidos o caracoles o bueno, las autoridades tradicionales, conocen el protocolo mejor que nosotras. Saben cómo actuar, saben cómo conducirse, lo hacen en su idioma, establecen argumentos de su propia cultura para establecer su defensa. Entonces nosotras lo que hacemos ahí nada más es acompañarlas, claro, sí, ayudar a construir los argumentos, a trazar la estrategia, pero son ellas las que están asumiendo su defensa, porque, por ejemplo, en mi caso yo no hablo ni Tzotzil ni Tzeltal, ellas sí. Y esto lo retomo porque tú hablas en un principio de las defensoras populares. Yo me acordé antes de los colectivos. En un principio sí se capacitaron a defensoras populares, algunas se integraron al centro, otras pues continuaron en sus comunidades. Pero las que se integraron en el centro, por ejemplo, Rosa López Santis, yo creo que ha sido como la maestra de muchas de nosotras, porque la forma en cómo ella trabaja con las mujeres, después cómo ella, como mujer indígena, se asume a la par con las compañeras que acompaña y lleva a las autoridades a cuestionarse, no las confronta, se crea un proceso de cuestionar sus formas. Ha sido como una gran experiencia, ¿no? Rosita, está Flor, bueno, que es formadora, pero también es indígena chol, y las compañeras más jóvenes que se han integrado. Yo creo que es como una de las riquezas del centro, el poder contar con esas defensoras populares, defendiendo a otras mujeres indígenas, pero también mestizas. Entonces, eso es a mí lo que, bueno, no hemos tenido tiempo de analizar, pero como una mujer indígena acompañando el proceso de una mujer mestiza, cuestionando a esa mujer mestiza la violencia que vive y ayudándola a bueno, no ayudándola, acompañándola en su proceso de defensa y de autofortalecimiento. Y bueno, como te decía, en los sistemas tanto tradicional como autónomo, pues ha sido desde ese cuestionar a las autoridades, de confrontarlos con sus propias construcciones machistas. Yo recuerdo un caso que tuvimos, creo que en Poló, y estaba una compañera que hizo su defensa y Rosita, y justo la autoridad nos dijo, pues es que sí, porque Rosita le dijo, sí compañero, pero ustedes tienen la ley revolucionaria de las mujeres, ahí dice que no se debe golpear a las mujeres, y este señor sí la golpeó, y decía la autoridad, sí compañera, tiene razón, nosotros tenemos nuestra ley, pero nos cuesta todavía ver esa igualdad entre hombres y mujeres. La ley es construida por todos, pero nos cuesta asumirlo en la práctica, porque hay que cambiar nuestro corazón. Entonces, o sea, eso que se ve, eso para nosotros es un logro, ver que hay cosas dentro, en los hombres, que cuesta trabajar, pero que es necesario trabajar, es para nosotras un logro. Y también... Que ahí es donde vemos, Gloria, que como las revoluciones tampoco tienen esta perspectiva de igualdad de las mujeres, porque pues tenemos muchas experiencias, ¿no? De revoluciones que han habido en Centroamérica, en Cuba, en otros países, en México mismo hubo una revolución que no incluyó construir esta igualdad, ¿no? Entonces,
pues tampoco ser revolucionario de izquierda y muy progresista garantiza para las mujeres la construcción de esta igualdad. Eso es una revolución aparte, ¿no? Y nosotras como feministas decimos es una revolución que se tiene que construir día a día. No es una revolución que se va a lograr con un levantamiento de las mujeres o qué sé yo, sino es una construcción del día a día que se está dando desde diferentes espacios, incluso en este movimiento zapatista donde las compañeras están dando una lucha muy fuerte al interior para construir esta igualdad, ¿no? Pero ahí la diferencia es que tenemos bueno, es un documento construido por ellos. Sí, también nuestro artículo 4 sí. lo dice, pero también pues nosotras tenemos nuestras sí. leyes que hablan de igualdad y hasta las religiones, ¿no? Que también nos dicen de la igualdad entre hombre y mujer y, en fin, hay discursos, hay leyes, pero también hay una normativa y hay una práctica que impide que esto sea una realidad, esta igualdad. Pero aquí lo importante es que ustedes encuentran en este derecho autónomo una posibilidad que está en otras manos, no está en manos del gobierno, sí. que eso es algo muy importante, ¿no? Porque cuando ya está en manos del gobierno, y sobre todo con este actual, vemos que nos han despojado de la posibilidad de decidir el destino, las formas, las leyes, ¿no? Pero entonces en este derecho autónomo ustedes sí tienen esa posibilidad de incidir, de construir, de llevar a cabo las transformaciones que hacen falta. Pues al menos de manera muy limitada, porque no tenemos un trabajo pues constante, solo a través de los casos en este momento es que se ha podido hacer esos cuestionamientos y se ha reconocido a las mujeres ciertos derechos. Entonces, tanto en el autónomo como el tradicional encontramos esas posibilidades mayores que en el sistema oficial. Uno, porque la justicia es más pronta, o es pronta. No nos tenemos que aventar procesos de 1 año, 2, 3 años. Ahí pues lo resuelves en 1 o 2 o 3 reuniones, pero no te llevas todo ese tiempo. La ventaja es que las compañeras saben hablar el idioma, conocen los protocolos, porque ahí me cayó el 20 de no es solo llegar con la autoridad tradicional, es todo un proceso de reconocimiento de su ser autoridad, de decir, perdón, ahí no recuerdo la palabra, por venirlo a molestar y pedir, porque pues reconozco que es mi culpa este problema, pero entonces quiero que usted intervenga porque pues tiene conocimiento. Sé que implica ahí también cierta subordinación, pero ese protocolo ya implica un respeto hacia esa autoridad. Entonces, ellas lo saben hacer. Y desde ahí hay que construir los argumentos para ir cuestionando esas formas de discriminación, pero también para lograr más allá de su derecho, al menos cuestionar a esa autoridad y que al menos se vaya con el decir, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Hay casos en donde nos han invitado a ser parte de otros procesos o de la resolución de otros casos y han venido con su invitación directa al centro para que los acompañemos y bueno, se ha hecho en la medida de lo posible. Y a ver, en general, Gloria, para las mujeres con las que ustedes han trabajado, a las que han acompañado en sus procesos, ¿qué ha significado trabajar con ustedes? ¿Y cómo ustedes han visto un empoderamiento en ellas? Yo creo que parto de que el centro tiene otra forma de hacer el acompañamiento de los casos, porque desde el principio se deja en claro que que ellas tienen que aportar, no se cobra, pero ellas tienen que aportar dentro de ese proceso. Es decir, tienen que asumir parte de ese proceso. Ir a los juzgados si es necesario, ir a pedir fechas, revisar su expediente, hacer sus escritos, llevarlos. Yo creo que ha sido también otra forma de ver su situación, porque ha sido acompañarlas a ver que pues es su vida la que está en juego y que como es su vida, ellas tienen que vivirla en primera persona, asumirse como sujeta de derechos, con el poder de decisión y que su decisión, sea la que sea, va a tener resultados, buenos o malos, pero es su decisión. Yo creo que no todas las mujeres que han llegado al centro en el caso de la defensa jurídica han pues aceptado esta forma de trabajo, porque ellas esperan que, que sea el abogado que decida todo.
y ellas no involucrarse, pero las que se han involucrado, yo creo que han ido transformando también su propia visión de ser mujeres y su entorno. Ahí creo que lo que hemos estado analizando en estas últimas fechas es que eso lo hemos logrado más en lo individual, pero no hemos aportado a lo social. Es todo un reto para todos los grupos que trabajamos con mujeres, no sientas que solo ustedes. Y ahorita pasaremos a esta parte, Gloria, pero quisiera como cerrar esta parte del trabajo del centro diciendo que este trabajo de defensa de derechos, yo lo que veo es que han logrado cambiar el carácter asistencialista con el que generalmente se lleva a cabo este trabajo por un trabajo más de empoderamiento, ya que están, al dejar en manos de las mujeres su propio proceso, el seguimiento de los casos y demás, están lanzando el mensaje a las mujeres de tú puedes hacerlo, ¿no? No necesitas que alguien lo haga por ti, que eso es algo muy fuerte en el caso del trabajo asistencialista, el decir, es el de victimizar a las mujeres, ¿no? De decir, como tú no puedes, lo voy a hacer yo por ti, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, lo que veo es, tú puedes hacerlo, te vamos a acompañar, pero lo vas a hacer tú, ¿no? No necesitas que alguien más lo haga por ti, tú puedes, ¿no? Ahí voy a cerrar. Yo creo que esto que acabas de decir también para nosotras ha sido un constante aprendizaje, porque hay mujeres con unos saberes y con una inteligencia que a mí me sorprende, porque pues incluso a mí me ha tocado como 2, 3 casos en donde las mujeres me dicen, no, pero licenciada, ¿por qué no lo hacemos así? Mire, lo planteamos de esta manera para que él responda así. No, lo planteamos de esta manera. Yo sé que él va a responder así, pero yo no, esto no es lo que yo quiero. Entonces, como él va a responder así, le voy a proponer esto otro, que es lo que a mí me conviene, y él va a decir que sí. Entonces, ellas también crean sus propias estrategias. O la otra, es decir, a ver, licenciada, dígame cómo lo fundamento, o qué digo, y yo se lo mando para que me lo revise. O sea, eso ya implica otro proceso, como tú acabas de decir, ellas asumiendo la defensa de su caso, desde planear su estrategia, desde hacer sus escritos. Y saber qué quieren obtener, ¿no? Y desde investigar, porque hay un caso donde ella me decía, no, yo investigo la jurisprudencia, dígame a dónde acceso, cómo lo busco y yo leo. Y para cerrar, te digo, en 2012 o 2013, no recuerdo, se agrega a nuestras estrategias la de cultivo, relacionado específicamente con cómo vamos a generar que en la comunidad se reconozca el aporte de las mujeres. Pues bueno, el cultivo, que está enfocado a pequeños, a un trabajo colectivo y un trabajo familiar, tiene como objetivo también que se reconozca que las mujeres pueden ser titulares de la tierra y también tienen el derecho a cultivar y cómo cultivar. Entonces lo hacemos desde la agroecología, también como una estrategia para fortalecer el reconocimiento en la práctica del derecho a la mujer a la tierra. Digo, y recuperar esta cuestión de que las primeras agricultoras fueron las mujeres, ¿verdad? Y hasta la construcción. Muy importante, sí. De la soberanía alimentaria. Bueno, que ahí también tenemos limitaciones, pero pues es también una de nuestras estrategias de trabajo. Y todas están basadas en la metodología de educación popular, que también nos ha costado como entenderlo y asumirlo. Y en la defensa, la metodología de defensa participativa. Pues muy interesante, Gloria, el trabajo que hacen en el centro. Y te quiero preguntar también si ustedes trabajan en alianza con otras organizaciones de mujeres, ¿cómo ves al movimiento de mujeres en Chiapas? ¿Cómo está? ¿Cómo está el movimiento? Y principalmente para organizaciones como el centro que se dedica a la defensa de derechos, ¿cuáles serían los principales retos? A ver, nosotras formamos parte de la Red por la Paz, que engloba más de 10 organizaciones defensoras de derechos humanos en Chiapas.
Desde ahí pues hay una articulación. También tenemos relación con otras organizaciones, pero bueno, y también en su momento fuimos parte junto con otras organizaciones somos parte porque no fuimos, somos parte de la campaña popular contra la violencia y el feminicidio en Chiapas. Y ahí sí nos reunimos organizaciones más tendientes a la defensa de los derechos de las mujeres, u organizaciones feministas. Pero yo creo que el problema ha sido como para poder tener un trabajo conjunto, el abrir estos espacios de encuentro y de diálogo y de articulación, porque todas estamos haciendo trabajos, pero yo siento que cada quien en su espacio y por su lado. Entonces, sí estamos viviendo en un proceso donde las luchas están como dispersas, aun cuando compartimos el mismo posicionamiento o tenemos la misma visión, pero sí falta como fortalecer esos espacios o esos encuentros de las mujeres, para las mujeres. ¿Pero qué es lo que nos falta? Poder coincidir. ¿Cómo qué puntos de coincidencia ubicas tú? Como, te lo pregunto en este afán de ir ubicando, ¿dónde estarían como esos puntos de coincidencia que nos acercan y nos harían juntar esa fuerza, esa sabiduría? Yo creo, retomo la experiencia de la campaña popular en donde nos reunimos y pues coincidimos en llevar a cabo una serie de acciones, además de pedir la alerta de género para prevenir la violencia. Pero creo que nos ha faltado sí nos acercamos, pero luego ¿cómo le damos continuidad? Porque cada quien tiene una agenda saturada. Pero entonces estos puntos de coincidencia no son parte de nuestras agendas, porque si fueran parte de nuestras agendas serían el trabajo cotidiano como organización. Yo sí. ¿Cómo lo ubicamos más bien en el activismo? ¿O cómo el activismo no es parte de la agenda institucional? ¿O qué pasa ahí? Es que yo creo yo siento que es yo al menos de la experiencia, yo siento que el problema es en eso. Nos reunimos, creamos un plan de trabajo, pero nos vamos con el paso del tiempo como pues perdiendo el camino. Y sí nos centramos en esos objetivos, en esos compromisos que ya tenemos. No sé, tal vez es porque sí, te digo, sí nos podemos reunir y sí podemos llevar a cabo un trabajo conjunto, pero luego y el seguimiento, y tiene que ver sí con las agendas, no sé. Es un buen punto para seguir reflexionando. Sí. Bueno, ¿y cuáles ubicas que para organizaciones como el Centro de Derechos de las Mujeres, para la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, cuáles serían los principales retos para esta defensa? Bueno, uno es la incidencia. Como te decía hace ratito, hemos hecho ya en esta segunda etapa cerca de 8 años de trabajo y nos hemos reducido a grupos pequeños. Ni siquiera se ha logrado un impacto más grande en la comunidad. Entonces nosotras tenemos como reto el establecer una estrategia de incidencia, que yo creo que ha sido desde la creación del centro una cuestión que ha estado pendiente y que ahora tenemos que entrarle y ver y darle seguimiento y construir esa estrategia. Yo creo que otro de los retos es la misma cómo darle seguimiento a nuestros planes de trabajo, porque pareciera que cada vez es iniciar de nuevo cuando pues ya hay una experiencia, ya sabemos qué es lo que nos ha salido mal y, no sé, es como esa cuestión de continuidad también, que tiene que ver con el sentarnos y ahora sí armar un plan estratégico con más claridad. Yo creo que otro reto ha sido
las metodologías para nosotras, que nos ha costado como realmente aplicar esa metodología de educación popular. Y creo que nos hemos estancado en repetir temas y formas. Pero, ¿por qué lo digo? Porque venimos también de un proceso de evaluación que nos hizo una persona externa el año pasado, no, este año. Y sí se identificó como un reto eso, la incidencia y nuestras metodologías y cómo llegarle a la población joven. Porque estamos trabajando sí con mujeres, pero mujeres adultas. Cuando la defensa de la tierra no solo es de las mujeres adultas, están los jóvenes y las mujeres jóvenes. ¿Y dónde están ellos? ¿Cómo los involucramos en este proceso cuando sus intereses o sus formas de ver la vida pues no son las mismas que la generación anterior? Ese es otro reto. ¿Y cómo ves al Centro de Derechos de las Mujeres dentro de 10, 15 años, 20? ¿Cómo van a estar? ¿Qué van a haber logrado? ¿Qué estarán haciendo para ese entonces? Mira, yo no te puedo hablar, no sé en 10 años, pero yo estoy muy emocionada porque justo ahorita tenemos la oportunidad de impulsar y reorganizar nuestro trabajo para poder tener un mayor impacto con las mujeres y los hombres de las comunidades en que trabajamos. Entonces, yo te puedo hablar de ahorita, yo espero que el centro, en lo que transcurra de este año, pueda consolidar el trabajo que ya tenemos desde tiempo atrás. O sea, no tenemos ya la experiencia, tenemos procesos que hemos acompañado, pero nos ha faltado concretar e incidir. Entonces yo, al menos en este momento yo te puedo decir que veo al centro, si nos reordenamos, porque entramos ya en un proceso de reordenar nuestras estrategias y al mismo equipo, creo que creciendo, y creciendo junto con las mujeres que acompañamos, porque el centro no no es un ente por arriba de la realidad, se ha construido junto con las necesidades de las mujeres, y ahí hemos estado trabajando durante todos estos años. Entonces yo creo que el centro pues va a crecer junto con las mujeres de las comunidades. Y si el centro va a crecer junto con las mujeres, ¿cómo serán esas mujeres de las comunidades dentro de 15 años? Yo veo a las mujeres fuertes, a mujeres ya con espacios de decisión que han ellas obtenido como parte de su lucha, no porque se las hayan dado como concesión y por buenas gentes, sino porque ellas han sido las que han obtenido ese espacio en las asambleas ejidales o comunitarias o en asambleas ampliadas, pero ellas. Yo así veo a esas mujeres, a mujeres fuertes, a mujeres... Con logros en sus derechos. Con logros en sus derechos, pero también con una lucha reconocida dentro de esta defensa de la tierra y el territorio, porque eso es una realidad. Ahorita hay pueblos organizados, y yo creo que también desde los hombres, defendiendo la tierra, pero no se les da en esa organización el reconocimiento como iguales a las mujeres. Y yo dentro de algunos años espero y quiero ver, y si el trabajo del centro aporta, a mujeres fuertes. Incluso yo espero ver a colectivos, a colectivos comunitarios, de promotoras comunitarias, acompañando esos procesos, siendo ellas, junto con hombres, junto con niños, construyendo otras formas de relación, pero también defendiendo ese espacio común, esos bienes comunes. Bien, pues todo esto que nos compartes, Gloria, es muy interesante, este posicionamiento del Centro de Derechos de las Mujeres en esta construcción de autonomía de las compañeras en sus comunidades, las estrategias que han seguido, lo que les falta, los retos, y como este futuro que vislumbran de mujeres muy fortalecidas, ya ocupando espacios de decisión y con una lucha, una histórica lucha que han vivido las mujeres muy reconocida, ¿no? Y cómo este reconocimiento pues se tiene que traducir en ejercicio de derechos, ¿no? Por parte de las compañeras. No sé si tú quisieras agregar algo más que consideres importante de todo este trabajo del centro. Yo, nuestro posicionamiento político es la de estar al lado de los pueblos con las mujeres
y pues es antisistémico, anticapitalista, antipatriarcal y feminista, que también estamos en la construcción, en el equipo de ese feminismo, de un feminismo propio. Y pues, no sé, yo sí espero que nuestro aporte a esa transformación se logre, y porque también estamos haciendo un trabajo de información con las autoridades, de sensibilización con las autoridades comunitarias, con las que nos han permitido, precisamente para que se puedan abrir espacios para mujeres, pero también las compañeras de los colectivos están haciendo su lucha para ganar esos espacios, y que no sea una concesión de la autoridad, sino que sea la autoridad un aliado en esa lucha. Y que también eso lo hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo. ¿Cómo construir alianzas esta vez es tan difícil, verdad? Sí, pero hay son que necesarias. Hacerlo. Sí, sí, claro. Y pues bueno, yo no tengo más que decir, nada más agradecerte, Lupita, porque hayas sido tú la que realizara la entrevista, porque conoces al centro y también lo quieres. Muy bien, me da mucho gusto que nos hayas compartido todo esto. Y por último, Gloria, quisiera pedirte, mira, la entrevista se va a transmitir en un programa de radio que producimos entre IDESMAC y COFEMO, que se llama Espacios de Esperanza. Y bueno, sabemos, hemos visto que organizaciones como el Centro de Derechos de las Mujeres significan un espacio de esperanza ante este sistema patriarcal, ante el sistema neoliberal, ante todo este despojo, ante estas hegemonías que pareciera a veces que no hay una salida, pero como este poder hegemónico, como no puede abarcar absolutamente todo, hay estos espacios, ¿no? Que Harvey le denomina espacios de esperanza, y que por eso retomamos este nombre del programa. Entonces pensamos, el centro es un espacio de esperanza. Y en ese sentido yo quisiera pedirte si pudieras dar un mensaje de esperanza para grupos como el centro, para grupos que se dedican a trabajar por la defensa de derechos de mujeres, por la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres, y en general para las comunidades con las que ustedes trabajan y comunidades que están en los mismos procesos en México y en otros lugares del mundo. Si pudieras tú enviar un mensaje de esperanza para estas formas de construcción de estrategias. Bueno, yo creo que, en el acompañamiento, en el trabajo y en el caminar de las mujeres y de los pueblos hay muchas barreras, las vamos a encontrar siempre, cada día, hasta de propias compañeras y compañeros que pueden en algún momento desde el discurso decir, pues sí, comparto tu lucha, pero en la práctica no. Y yo creo que hay que aprender a no desanimarse, como también a asumir que esta lucha no es fácil, porque estamos cuestionando a un sistema pensado y hecho por los hombres y para los hombres, y que las mismas estructuras son las que nos van a poner día a día limitantes, pero que no hay que vencernos, que sí podemos, y que desde nuestros diferentes espacios tenemos que seguir contribuyendo para la construcción de esta igualdad entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos, entre mestizos e indígenas, entre blancos y negros. Y pues hay que seguir, y que hay mucho de donde llenarte de esa fuerza. El día a día trabajar con mujeres, el escuchar cómo con un taller pueden transformar los miedos. Con un taller, yo vengo de una experiencia que me llenó mucho de fuerza en estos días. El ver cómo mujeres tan fuertes, nacidas en la lucha, que han vivido la violencia desde muy pequeñas, están buscando construir y ganar espacios dentro de estas asambleas, pero ahí está su fuerza, que solo hay que tantito ayudar a reconocer esa fuerza para que ellas asuman esa lucha dentro de esos espacios. Y cuando tú las escuchas hablar y decir, pues yo tenía miedo de hablar, pero lo que vimos hoy me ayudó a tener esa fuerza, te llena. Porque además aprendes
es el constante retroalimentarte de esas realidades, de esas luchas, la que te hace seguir y construir otro mundo. Y pues el mensaje es de que hay que tener esperanzas y también construir para seguir manteniendo esa esperanza. Y pues agradecerte, Lupita, nuevamente, y a los compañeros. Pues muchas gracias, Gloria. Muy, muy bueno tu mensaje. Me deja también pensando en cómo todo esto se tiene que construir, ¿verdad? Y no es posible construir si no se camina al lado de las comunidades, ¿no? Y aprender de ellas, tomar la fuerza también que ellas nos transmiten. Y bueno, es así como hemos logrado resistir tantos años trabajando, porque nos han transmitido esa fuerza a las compañeras. Y pues muchas gracias, Gloria, te agradecemos mucho esto que nos compartes, muy, muy, muy importante y muy interesante el trabajo que realizan. Y pues quiero agradecer también a los compañeros de Promedios que hacen posible llevar a cabo estas grabaciones, a Paola, por supuesto, que es la organizadora, que sin ella esto no estaríamos aquí nadie, ¿verdad?, haciendo este trabajo. Muchas gracias, Paola. Y bueno, a Quinalan Cetic le agradecemos por facilitarnos este espacio tan hermoso para realizar las entrevistas. Y pues muchas gracias, Gloria, hasta pronto. Gracias.